Entonces, el problema nos dice que en la siguiente unión, ¿sí? Entre acero y madera, ¿sí? Nos dicen que el esfuerzo normal es de 1.80 megapascales, ¿sí? Perdón, el esfuerzo cortante paralelo a las fibras es de 1.80 megapascales y el esfuerzo de soporte es de 5.5 megapascales perpendicular a las fibras, ¿sí? Entonces, nos piden determinar las dimensiones más pequeñas que se pueden utilizar, que serían A y B, ¿sí? Entonces, voy a colocar por aquí los datos. Los datos que nos da el problema, ¿sí? Sabemos que el tau máximo es 1.80 megapascales y el sigma máximo, ¿sí? Es 5.5 megapascales, ¿sí? La carga P aplicada para los dos casos, ¿sí? Es de 12 kilonewtons. Muy bien. Entonces vamos a determinar tanto las dimensiones A y B que aparecen aquí, ¿sí? Cada una corresponde para un esfuerzo, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso donde falla por corte, ¿sí? Vamos a ver, falla por corte. Y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Nuestro dibujo nuevamente. Esta parte de acero, sí, vamos a asumir, o tal vez el problema no nos lo dice. Bueno, el problema nos da los esfuerzos de la madera, sí, tanto en corte como en soporte, sí. Entonces, van a haber unos pedazos de madera que se van a quedar aquí, sí, porque el acero es el que va a ser más resistente y por consiguiente la madera se va a cortar. ¿Y de qué forma se va a cortar? De una como esta, ¿sí? Y aquí está nuestra figura, ¿sí? Vamos a proceder a dibujarlo de forma 3D, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver más esta parte, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario antes de continuar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, ingeniero. Solo siempre ingeniero una pregunta. Este Sí, problema creo que no está en la hoja de problemas que nos pasó al principio de clases. sí, es que fíjate que este no está, pero voy a actualizar ese documento. Ahorita lo voy a subir nuevamente al portal, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias. Sí. Entonces, sí, ahí ahorita este documento que les voy a subir va a tener más problemas, ¿sí? Para que lo podamos utilizar. Entonces, lo que está marcado con rojo van a ser las áreas de falla, por así decirlo, y van a tener las dimensiones B. Bueno, la madera va a tener B por los 100 milímetros que aparecen acá, ¿sí? Por un ancho de 100 milímetros. Entonces, a mí lo que me interesa determinar es el ancho B, ¿sí? Entonces, para ello, como esta es una falla por corte, voy a utilizar el esfuerzo cortante. Entonces, yo voy a bajar y me va a quedar algo así de la siguiente manera. El tau máximo es igual a 1.80 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. Y ese es igual a la fuerza aplicada, 12 kilonewton metro, 12 kilonewtons, perdón, o 12 por 10 a la 3 newtons, ¿sí? Y las dimensiones voy a colocar yo 0.1
¿sí? Que son 100 milímetros pasados a metros, por el ancho B, ¿sí? Que es la dimensión que me interesa, es la que necesito. Y todo esto lo voy a multiplicar por 12 porque tengo dos áreas, ¿sí? Van a fallar dos lados por corte, uno arriba y uno abajo. Entonces despejo para B y me quedaría algo así por el estilo. 12 por 10 a la 3 newtons dividido dentro de 1.80 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 0.10 metros por 2, ¿sí? Entonces, como ven, newton se va con newton, metro se va con metro cuadrado, me queda metro dividiendo abajo, entonces si está dividiendo en el numerador, en el denominador pasa a multiplicarse. ¿Cuánto es esta dimensión? Es 0.033. Muy bien, 33. muy bien, gracias. Entonces 0.33, ahorita lo voy a colocar. 0.033 metros, ¿sí? O lo que es igual a 33.33 milímetros, ¿sí? Cualquiera de estas dos respuestas está muy bien, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario para ver el siguiente caso, ¿sí? Ya determinamos la dimensión en A, en B, perdón. Ahora nos falta la otra dimensión. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver este tipo de caso que es el esfuerzo de soporte, ¿sí? Que también es un esfuerzo normal. Entonces le dicen de soporte porque es el que dos piezas o dos elementos en contacto, ¿sí? ¿Sí? Para ello voy a colocar yo el dibujo nuevamente, ¿sí? Para que lo puedan ver. Entonces nos quedaría algo así. Vamos a enfocarnos solo en la parte de metal y en donde están en contacto el metal y la madera, ¿sí? Que sería esta parte. Aquí se genera un esfuerzo normal, ¿sí? Estos que están aquí. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos va a interesar como esfuerzo, ¿sí? Donde están en contacto estos dos, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario sobre este esfuerzo o dónde se encuentra ubicado, ¿sí? Vemos que cabal es donde la madera y el acero son perpendiculares entre ellos. Muy bien. Entonces a mí lo que me va a interesar es, por así decirlo, esta área, ¿sí? Esta área que va a tener una dimensión, una altura A, ¿sí? Y un ancho nuevamente de 100 milímetros, ¿sí? Ingeniero, Y dígame. aquí sabemos que es normal porque nos dan el esfuerzo soporte, pero si nos hubieran dado otro podría ser cortante también ahí. Pues siempre tendrían que hacer la aseveración de cuál esfuerzo corresponde, ¿sí? Si es de normal o si es de tensión, para poderlos ver así cuál es el área e identificarlos.
Ah, ok. Muy bien. Sigma B, ¿sí? No hay problema. Sigma B corresponde a soporte, ¿sí? Entonces vamos a ver el sigma máximo es igual a 5.50 por 10 a la 6 Newton metro cuadrado, y ese es igual a perdón, 12 por 10 a la 3 newtons dividido dentro de el área, que en este caso sería 2 veces nuevamente 0.10, que es el ancho, por la dimensión A, ¿sí? Entonces nuevamente despejamos para A y me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? 12 por 10 a la 3 newtons, ¿sí? Partido dentro de 5.50 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 2 veces 0.1, ¿sí? Entonces nuevamente newton se va con newton, metro se va con metro cuadrado, y metro pasa a dividir, a multiplicar, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 0.011 metros. Muy bien, gracias. 0.011 metros. ¿Alguna cifra decimal adicional? O Sí, es que me quedó 10.90. 1090. Muy bien, gracias. O lo que sería 10.90 milímetros, ¿sí? Muy bien, entonces así sería nuestro problema, ¿sí? Así es como se resolvería. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. No, si está todo bien, todo claro. Para pasar a Ingeniero, ya, ¿sí? si me dan un ángulo, ¿cuál sería la forma de hallarlo? De hallarle la dimensión A o B. Ah, bueno, si te dan un ángulo. Mira, como a nosotros, bueno, dibujemos otra vez. Supongamos que está la figura así, y aquí está la madera. Entonces, supongamos que nos dan un ángulo, no sé, digamos así, de 100, y aquí están las dimensiones 5, 4, 3, ¿sí? Entonces, a mí lo que me va a interesar es la fuerza, o la componente de la fuerza que forme 90 grados, tanto como para el esfuerzo normal, y sea paralela a las áreas de corte, ¿sí? Entonces, si yo descompongo 100 por 4 quintos, ¿sí? Y 100 por 3 quintos, ¿sí? ¿Cuál es la componente que me interesa? La componente en X, ¿sí? Esa es la que utilizo, no la magnitud, sino la componente en X. No sé si por ahí va tu duda. Sí, es que estaba viendo que hay una fórmula, por ejemplo, para el esfuerzo normal era la carga P coseno al cuadrado del ángulo partido el área. Y para el esfuerzo cortante era P por seno del ángulo, coseno del ángulo, todo partido el área. Bueno, es que todo depende de cómo esté abierto el ángulo, ¿sí? Y, y qué te digo yo más, cómo esté la figura también, ¿sí? O sea, depende de varias cosas, ¿sí? O sea, no es solo que X es para, tal vez ese fue en un caso en específico, ¿sí? Pero vos tenés que ver las componentes y cuáles fuerzas forman 90 grados y cuáles son paralelas.
al área que te interesa. Está bien, gracias. Muy bien. Ingeniero, una consulta. Sí. Perdón, no sé si lo dijo al principio de la clase, pero respecto al corto, ¿para solucionar los problemas le mandamos un correo o puede ser al final de esta clase o cómo lo piensa manejar? Un correo está bien, digo Ok, yo. muchas gracias, disculpe. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿sí? Vamos a ver, ahora vamos a entrar de lleno a algo que se le conoce como conexiones, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver más a detalle las conexiones, ¿sí? Que generalmente son pernos, son pines, ¿sí? Pin o perno, ¿sí? Todos hemos visto un perno o un pin, ¿sí? O un tornillo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos nuestra viga, ¿sí? Y tenemos, digamos, tenemos nuestra viga y demás. Un punto simplemente apoyado, ¿sí? Y tenemos una fuerza a un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Teta. Y digamos que tenemos una carga distribuida de A hacia un punto. Supongamos, ¿sí? Es solo para ver que tenemos fuerzas, ¿va? Entonces esas fuerzas nos van a dar reacciones, ¿sí? Que serían AY, A en X, y aquí que tenemos un rodillo deslizante BY. ¿Sí? Ahora, enfoquémonos únicamente en el punto A, ¿sí? En el punto A también nos podríamos enfocar en el punto B, pero por cuestiones didácticas vamos a enfocarnos en el punto B, ¿sí? En el punto A. Entonces nuestra conexión se vería algo así por el estilo, ¿sí? Algo más a detalle, ¿sí? Si la viéramos desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho zoom, entonces por aquí estaría mi perno, ¿sí? Este es el perno o el pin, y aquí está la otra parte de mi viga, ¿sí? Entonces recuerden que yo tengo una reacción a X, una reacción a Y y demás. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es ver mi perno, sí, pero desde otra vista, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es verlo desde una vista, si quieren, una vista lateral. No, por detrás lo vamos a ver. Entonces, nos quedaría algo así. Estas partes, ¿sí? Y vamos a asumir que nuestro perno está sometido a un tipo de configuración así. Generalmente yo les tendría que dar los dibujos o los detalles de cómo es la conexión para nuestra figura, ¿sí? Supongamos que nuestro perno está todo por acá, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo aplicada la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza en A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, sí? Mi perno va a estar sometido a un cortante doble, ¿sí? ¿Y dónde van a hacer ese cortante? Tanto aquí como aquí, ¿sí? Aquí hay dos áreas de corte, ¿sí? Entonces colocamos acá dos áreas de corte, ¿sí? Entonces cuando tenemos dos áreas de corte se le conoce al tipo de conexión como cortante doble, ¿sí? Entonces si analizamos a grandes rasgos, ¿sí? Nuestro perno desde una perspectiva, solo aislamos nuestro perno, ¿sí? Lo voy a colocar por acá, ¿sí? Entonces nos quedaría algo así por el estilo, ¿sí?
Muy bien, entonces aquí está la magnitud de la fuerza, ¿sí? Digamos A. Y también aquí van a estar mis esfuerzos cortantes, ¿sí? Tanto tau como acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar el esfuerzo cortante en un perno que tiene conexión doble, entonces voy a utilizar tau, es igual a la fuerza aplicada, ¿sí? No ya tanto sea en la fuerza, pues, ni modo, como 2 veces, ¿sí? Porque tengo 2 áreas, pi cuartos del diámetro del perno, ¿sí? Y el diámetro del perno al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que yo tengo que utilizar. Entonces sería como un corte regular, solo que multiplicando el área por 2. Sí, solo que es un corte normal, digamos, un corte como los que hemos visto, solo que ahora el área ya sabemos que es un área circular y es 2 veces el área. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario por el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien por el momento, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces voy a bajar un poco, ¿sí? Y va a haber algo que se le conoce como cortante simple, ¿sí? Que es similar a lo que hemos visto, ¿sí? Bueno, a este el caso cortante doble, solo la diferencia es que va a estar solo de un lado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aquí está mi perno, aquí va a estar mi viga y el perno va a estar por acá. Entonces, supongamos que la fuerza está aplicada acá, ¿sí? La magnitud de la fuerza. Entonces, solo vamos a estar sometidos a un cortante, ¿sí? Una sección que corta. Entonces, ¿qué pasaría con eso? En vez de ser 2 veces el área, el esfuerzo cortante sería 1 vez el área, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí en esta parte, ¿sí? El elemento solo se cortaría de un lado. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí? Solo va a cambiar que en vez de ser 2 veces el área, va a ser 1 vez el área. Ingeniero, solo para ver si sí lo estoy visualizando bien. Esto es como, ¿Sí? eh, es como si, o sea, el perno está como que eso no lo vemos en el primer dibujo, digamos, con donde estaba la barra, ¿verdad? Como que no, no lo entiendo muy bien. Ah, bueno, sí. Mire, es que como digamos que tenemos dos piezas, ¿sí? Que tienen agujeros, ¿sí? Entonces colocamos el perno, ¿sí? Para mantenerlas unidas. Pero al mismo tiempo el perno también está, el perno puede, como es circular, o sea, puede haber una rotación, pero también el elemento puede fallar por corte. No sé si por ahí va su duda. Eh, sí, sí, solo como que no lo visualizo espacialmente, digámoslo así. Eso está como, Ah, bueno, sí, pues mire, tal vez el dibujo no se entiende muy bien, pero antes que realicemos un ejemplo, tal vez hay dibujos más detallados, ¿sí? Pues, ok, gracias. muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre el diámetro, sobre el perno cuando es cortante simple y cuando es cortante doble. Solo la diferencia es la cantidad de las áreas.
Muy bien. Entonces también hay algo que se le conoce como esfuerzo de soporte, ¿sí? El esfuerzo de soporte, que como lo vimos, es cuando hay en contacto, dos elementos, ¿sí? Entonces, volvamos a dibujar nuestra conexión, sí, en cortante doble. La voy a dibujar un poco más grande para que la podamos ver mejor. ¿Sí? Nuevamente esta parte, ¿sí? El detalle, ¿sí? Entonces el perno va por acá. Acá y acá. Y entonces aquí vamos a poner la fuerza, ¿sí? Y les voy a dar unos detalles, ¿sí? Este digamos que es el espesor de la conexión. De conexión, llamémoslo TC. Digamos que vamos a asumir que son iguales, ¿sí? Y vamos a tener un ancho de barra, ¿sí? Este llamémoslo TDB, que es el espesor de la barra. Entonces, nosotros vamos a calcular un esfuerzo normal, ¿sí? Y para calcularlo, vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Suponer que nosotros partimos nuestro perno a la mitad, ¿sí? Así de forma longitudinal, digamos, por así decirlo, ¿sí? Lo partimos a la mitad y nos quedaría algo así, ¿sí? Nos quedaría una como plancha donde sí es totalmente horizontal, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver, aquí yo tendría el espesor de la conexión, ¿sí? De conexión, y aquí también, ¿verdad? De conexión, ¿sí? Aquí yo tendría el diámetro del perno, ¿sí? Llamémoslo D. Y sobre esta pequeña área se desarrollarían esfuerzos normales, ¿sí? Esos esfuerzos normales que son porque hay un material en contacto con otro, en este caso la conexión está en contacto con el perno. Ese es el tipo de esfuerzo normal, ¿sí? ¿Sí? Y le vamos a colocar sigma B de bearing. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario, ¿sí? Siempre nos vamos a enfocar en el perno, ¿sí? No sé si hay alguna duda o comentario, ¿sí? Y tenía una pregunta, digamos, ahí sería, la fórmula sería más o menos igual, la fuerza dividido esas dos áreas rectangulares por dos. Así es, sí, muy bien. El Ok. esfuerzo de soporte, como dice su compañero, sería la magnitud de la fuerza, ¿sí? F, partido dentro de dos veces el ancho del rectángulo por la base del rectángulo, por así decirlo. Y este es el esfuerzo de soporte entre la conexión y el perno. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre este dibujo. El área siempre va a ser una sección rectangular, aunque porque es como
porque lo que pasa es que si utilizamos una sección circular, ¿sí? Sería una dimensión muy pequeña, muy grande, ¿va? Entonces esta es un área más pequeña. Entonces recuerden que a menor área, mayor esfuerzo, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro caso, ¿sí? Ingeniero, Decime. en este caso, digamos, al perno lo partimos de una forma paralela al plano, digámoslo así. Sí, supongamos que lo partimos acá. Así a la mitad. Y ese esfuerzo es generado por la fuerza de la barra. Sí, la fuerza que actúa, bueno, como hay como es nuestra reacción, digamos, ¿sí? Está bien, gracias. Muy bien, entonces veamos nuevamente el mismo perno, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una parte, ¿sí? En donde yo tengo un área que va a estar delimitada por el ancho de mi barra, ¿sí? O el espesor de mi barra, ¿sí? Y vamos a tener aquí un ancho D. Y aquí también se van a generar otro tipo de esfuerzo, ¿sí? Que es diferente, pero es del mismo tipo, ¿sí? Es también esfuerzo de soporte, que va a actuar, digamos, sobre mi área verde, que corresponde al de la barra, ¿sí? Porque también está en contacto la barra con esto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, ¿sí? En este caso sería el ancho de la barra por el diámetro del perno, y este es el esfuerzo de soporte entre el perno y la barra, ¿sí? Entonces yo cuando, digamos, les pida yo en un problema, ¿sí? Les tengo que especificar cuál elemento quiero que determinen, y también les tendría que dar los datos de los diámetros y demás. Muy bien, ¿alguna duda o comentario? Creo que con un ejemplo ya se van a entender mejor las cosas. Sí. Entonces, ahorita les acabo de actualizar los problemas, ¿sí? El documento que les había subido estaba incompleto, y ahora ya les coloqué unos problemas más amplios, ¿va? Para lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, de ese documento que está cabal en esta semana, vamos a empezar con el ejercicio 17, ¿sí? Entonces, no sé si ya todos terminamos para pasar a resolver el primer problema. Ingeniero, y dijo que en el problema, ¿qué nos tenía que dar? Les tendría yo que dar los espesores de cada uno, ¿sí? De la conexión y de la barra, y también el diámetro del perno. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Sí? En la hoja de trabajo que dejó de tarea hay un ejercicio donde cabal hay un perno entre dos piezas de madera, pero es oblicuo, o sea, tiene un ángulo. ¿Cómo afecta ese ángulo a la hora de resolverlo? Bueno, ahorita te voy a decir cómo sería ese caso, ¿sí? Entonces, creo que ya me acordé, es algo así, ¿verdad? Digamos, aquí está y el perno se colocó a un ángulo, ¿va? Algo así es el dibujo. Sí, correcto, así es. Va, entonces lo que tenés que hacer aquí, ¿sí? Es encontrar, recordemos que cuando hacemos un corte, ¿sí? Tenemos F, ¿va?
Entonces tenemos una fuerza normal. Bueno, coloquémosle aquí P. Y una fuerza cortante, ¿sí? La fuerza que tenés que utilizar es la cortante. Tenés que determinarla por medio de planos oblicuos. Ah, ya, haciendo sumatoria de fuerzas y todo eso. Ajá, sí. Está bien, gracias. Y a la hora de encontrar el esfuerzo, igual, utilizo la fórmula del área del perno, digámoslo así. Ajá, este perno está cortante simple. Solo un área utilizado. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Y les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, entonces en este problema nos dicen que tenemos una placa, ¿sí? De 60 milímetros de ancho por 8 milímetros de espesor. Es una placa de acero. Está conectada a otra placa, ¿sí? No vamos a entrar mucho detalle en esa placa, ¿sí? Y nos dicen que por medio de un perno que tiene un diámetro de 20 milímetros, ¿sí? Si la carga aplicada es 70 kilonewtons, nos piden determinar el esfuerzo normal, el esfuerzo de soporte y el esfuerzo cortante, ¿sí? Nos piden los tres esfuerzos, ¿sí? Entonces por aquí les voy a colocar yo los datos mientras terminamos de copiar el problema, ¿sí? Datos. Ingeniero, Entonces, disculpe, sí, dígame. ¿dónde era que estaba este problema? Es en nuestra semana, ¿sí? Esta semana del 24 al uno que dice problemas de clase, esfuerzo cortante y promedio, y entre paréntesis está un 2. En la Ah, sí, semana del ya le... 24 al 30. Gracias, ingeniero. ¿Sí? No hay problema. Este es el 17. Entonces la carga P es igual a 70 kilonewtons. El ancho, llamémoslo ancho de la placa, es 60 milímetros. El T de la placa, ¿sí? El espesor, es de 8 milímetros. Y el diámetro del perno es igual a 20 milímetros, ¿sí? Entonces, vamos con el inciso A, que sería el esfuerzo normal. A, esfuerzo normal. Pero en la placa, ¿sí? Entonces, nuestra placa se vería de la siguiente manera, ¿sí? Aquí yo tengo los 60 milímetros. Aquí yo los 8 milímetros. Y entonces, como yo tengo una fuerza aplicada, ¿sí? Que es perpendicular al área, que son 70 kilonewtons, ¿sí? Entonces, el esfuerzo, ¿sí? Sería igual a 70 por 10 a la 3 newtons, ¿sí? Partido dentro de 60 dentro de 1000 por 8 dentro de 1000, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto me da este esfuerzo normal, ¿sí? Y no sé si hay alguna duda o algún comentario. Esto es como lo que hemos visto en, en los primeros días de clase, ¿sí? Así, ¿qué es esfuerzo? Fuerza dentro de área. ¿No? ¿Y cómo que?
¿Cuánto nos da? 145.83 megapascales. Muy bien, gracias. 145.83 megapascales. ¿Sí? Como ustedes ven, la barra se está estirando, ¿sí? Entonces este sería un esfuerzo de tensión. Muy bien. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente inciso? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Está bien. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a ver el inciso B, que sería el esfuerzo cortante en el perno, ¿sí? Entonces, supongamos que nuestro perno está a una vista, veámoslo desde otro lado, ¿sí? Entonces aquí yo tengo las dos placas, ¿sí? Y aquí yo tengo los 70 kilonewtons. Entonces aquí está la placa de acero. Y aquí está la placa otra. Y Eso es entonces, desde arriba. sí, como si lo viéramos desde arriba, ¿sí? Como si lo viéramos en planta. Muy bien. Entonces aquí está el perno. Entonces ustedes van a ver que el perno está sometido. Aquí se va a cortar, ¿sí? Entonces este corte es un corte simple. ¿Qué significa cuando es simple? Que es solo un área. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces voy a dibujarles más o menos cómo se vería nuestro perno, ¿sí? Y aquí estarían los esfuerzos cortantes. Tau y la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces voy a colocar tau es igual a la misma fuerza, 70 por 10 a la 3 newtons partido dentro de pi cuartos de 20 dividido 1000 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Da 222.82 megapascales. Muy bien, gracias. 222.82 megapascales, ¿sí? Perdón, ingeniero. ¿Sí, decime? Es 20 por ser el diámetro del perno, ¿verdad? Sí, ese es el diámetro del perno. De acuerdo, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda sobre el esfuerzo cortante. Ingeniero, solo porque es cortante simple. Porque si nosotros, digamos que nuestro perno falla, ¿va? Entonces nuestro perno se va a dividir en dos, ¿sí? Entonces, si se divide en dos, solo hay un área de corte. Si se dividiera en tres, digamos, es porque van a haber dos áreas de corte y así. Disculpe, ingeniero, ¿será que podría repetir porque es un corte simple? Es que se me trabó. No, no hay problema. Es corte simple. ¿Sí?
porque solo hay un área de corte. ¿Cómo? El perno se divide en dos, ¿sí? Esa es, más o menos a grandes rasgos, esa es la razón. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente inciso que nos pide el esfuerzo de soporte en la conexión, ¿sí? Entonces el inciso C sería esfuerzo de soporte, en la conexión, y voy a colocar entre paréntesis el perno con la placa de acero, ¿sí? Entonces me dan el espesor de la placa, ¿sí? Y también me dan el diámetro del perno, ¿sí? Entonces si nosotros lo viéramos desde una vista más o menos así, ¿sí? Como si lo partiéramos a la mitad. Entonces yo aquí voy a tener el diámetro del perno como base y el espesor de la placa como altura, ¿sí? Entonces sobre esta área va a ocurrir el esfuerzo normal, ¿sí? Miren, aquí lo coloco. Y sería algo así. Algo así por el estilo. Muy bien. Entonces yo voy a colocar por aquí el esfuerzo es igual a nuevamente la fuerza 70 por 10 a la 3 newtons, ¿sí? Y dividido el diámetro del perno, que es 8 dentro de 1000 por 20 dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo de soporte? $437.5 megapascales. Muy bien, gracias. Entonces, 437.50 megapascal, ¿sí? Y ahí están mis tres incisos. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Los esfuerzos de soporte no se ponen si van a tensión o a compresión, ¿verdad? No, en esas no habría que especificarlo, ¿sí? No es necesario. Ahí solo esfuerzo y ya. Solo sabemos que es esfuerzo normal. Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario para pasar al siguiente ejemplo. Ya todos terminamos de copiar.
Ingeniero, esos 8 milímetros son de la barra, ¿verdad? Son el espesor de la placa. De la placa. Y este es el D del perno. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Que sería el ejercicio 19, que está en nuestro documento recién subido, ¿sí? Entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos. Mientras yo voy a colocar los datos por acá, ¿sí? Entonces nos dicen que una barra de 2 megagramos está sobre una pared, ¿sí? Está apoyada sobre una pared, perdón, en A. Y hay un pin en B, que el problema ya nos dice que está en cortante doble. Nos piden determinar el diámetro más pequeño que se puede utilizar si el esfuerzo cortante es de 60 megapascales. Muy bien. Entonces vamos a ver a detalle esto, ¿sí? Pero entonces voy a colocar por aquí los datos. Cuando me dicen una barra uniforme es que el peso se concentra a la mitad de la barra, ¿sí? Entonces, el tau máximo es 60 megapascales, ¿sí? Aquí les voy a colocar yo de una vez el peso, ¿sí? El peso de la barra. De una vez, que sería 2 por 2000. Que sería 19.62 kilonewtons, ¿sí? Entonces, recordemos que en B tengo un pin, ¿va? Entonces voy a tener B en X y B en Y. Y aquí yo estoy sobre una superficie sin fricción, ¿sí? Entonces, cuando estoy en una superficie sin fricción, solo voy a tener una fuerza que es normal a la parte de contacto, ¿sí? Entonces aquí yo tengo AX. Muy bien. Ingeniero Soto, una duda, la masa es de 2 megagramos. Sí, 2 megagramos, que sería 2 por 10 a la 6 gramos. Y para el peso es por 9.81. Sí, esto lo convertimos a 2000 kilogramos, ¿sí? Y por 9.81 metros sobre segundo nos daría en newtons. Y después lo dividimos entre de 1000. Ay, solo para corroborar, sí, te sigo. Ah, sí, no tengo pena. Entonces 19.62 kilonewtons. Acá, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo estas dimensiones, ¿sí? Aquí se nos forma un triángulo 4, 3, 5, ¿sí? Así como los que vimos en estática, que tiene 5 de hipotenusa, 3 de base y 4 de altura. Entonces aquí tenemos como que el doble, ¿va? Entonces aquí voy a colocar yo 8 metros. Muy bien. No sé si hay dudas sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, por lo general, siempre nos van a decir que cuando esté recostado es que no hay fricción. Sí. Por eso es que solo hay AX. Eso es lo más común, sí, que no haya fricción. Si hubiera fricción, yo les tendría que dar el coeficiente mu de la cinético y eso. Pero en este caso, nos vamos a quedar solo en eso. Entonces, a mí me interesa determinar Bx y By, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a hacer una sumatoria de momentos en B,
es igual a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo AX, es una fuerza horizontal, su componente es una distancia vertical, su momento es positivo. Y también tengo el peso, 19.62 kilonewtons, ¿sí? Y se aplica a la mitad de todo, ¿sí? A la mitad de la base de la altura. Entonces aquí yo tengo 3 metros por su brazo, que son 3 metros. Igual a 0. Y hace un giro horario, ¿sí? Por lo tanto lo coloco negativo. Entonces AX sería igual a 19.62 kilonewtons por 3 metros partido dentro de 8 metros, ¿sí? ¿Cuánto me da AX? $7.36 kilonewtons. Muy bien, 7.36 kilonewtons. Y como dan positivos, van en la dirección que yo asumí. ¿Sí? Entonces, ahora voy con las otras ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo BY menos 19.62 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, BY es igual a 19.62 kilonewtons, pero hacia arriba, ¿sí? Y ahora la sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo Bx menos 7.36 kilonewtons que corresponden a AX igual a 0. Entonces despejo para Bx. 7.36 kilonewtons a la derecha. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Esta parte de estática creo que todos estamos más que bien. ¿Dudas, comentarios? Solo una duda. ¿O no? Ahí en la sumatoria de fuerzas en X no se usa la componente en X del peso. No, el peso solo tiene componente vertical. Sí. Sí, disculpe. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, ya que tenemos tanto Bx como By, vamos a determinar la magnitud de B. ¿Sí? Porque ahí es donde está el perno, ¿va? Entonces, vas a calcular Bx al cuadrado más By al cuadrado sería igual a la raíz cuadrada de 7.36 kilonewtons al cuadrado más 19.62 kilonewtons al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 20.96 kilonewton. Muy bien, gracias. 20.96 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizo esto? ¿Sí? Porque, digamos, mi perno, ¿sí? Esta fuerza se descompone tanto en X como en Y, o sea, por así decirlo, esta es la fuerza original. Y como está colocado mi perno, utilizo la magnitud. Entonces, si vemos más que todo mi perno, como dice el problema, ¿sí? Está sometido a un cortante doble. Entonces me quedaría aquí los esfuerzos cortantes máximos. Y aquí también, ¿sí?
Y por aquí la magnitud de B. ¿Sí? Entonces, tau máximo es igual a 60 por 10 a la 6 Newton metro cuadrado. Y ese es igual a 20.96 por 10 a la 3 newtons partido dentro de pi cuartos del diámetro del perno al cuadrado, y todo esto por 2, ¿sí? Porque aquí yo tengo un cortante doble, ¿sí? Muy bien, entonces voy a despejar para el diámetro del perno y sería igual a raíz cuadrada de 20.96 por 10 a la 3 newtons partido dentro de pi, 2 veces pi cuartos y multiplicado 60 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. Entonces Newton se va con Newton, metro cuadrado pasa a multiplicar, le sacamos la raíz y me queda únicamente metro. ¿Cuánto me da? Me dio 0.0149 metros. Muy bien, gracias. 0.0149 metros. O lo que sería igual a 14.90 milímetros, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Ingeniero, no importa el ángulo que tenga B, ¿verdad? Porque siempre va a ser paralela a la superficie, ¿no? No, no importa el ángulo que tenga B, ¿sí? Porque ese es la fuerza más grande que puede existir, ¿sí? Entonces siempre cuando Ok. los pines son así, utilizamos magnitud. Van a haber casos donde sí utilizamos componentes, pero depende de cómo está colocado el perno, ¿sí? Ah, va. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda o comentario para pasar al siguiente problema. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O ya todos terminamos de copiar? Todo bien por el momento, ingeniero. Sí, todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente hojita. Y les voy a colocar el ejercicio que corresponde al ejercicio número 20 de nuestro documento, ¿sí? Y aquí les voy a colocar yo esta parte, ¿sí? Muy bien. Entonces nos dicen lo siguiente, ¿sí? Nos dicen que tenemos, bueno, nos dicen que un mecanismo, ¿sí? Como se muestra en la figura, está en equilibrio cuando se aplica una fuerza de 7 kilonewtons en A un ángulo de 65 grados. Nos dicen que asumamos que las distancias A y B son 200 milímetros y 150 milímetros. Nos piden que determinemos el diámetro del perno para cada una de las siguientes condiciones, ¿sí? Y ahí nos van a dar 3 condiciones. Entonces vamos a ir uno por uno, ¿sí? Entonces aquí ven que les dan el detalle del perno, ¿sí? El detalle de la conexión. Les dan los diámetros, ¿sí? La T de la conexión.
y la T de la barra, por así decirlo. Entonces, ¿este tipo de conexión es un cortante simple o un cortante doble? Doble. Muy bien, así es. Doble. Así es, muy bien. Es un cortante doble, ¿sí? Ustedes, al ver la figura, ¿sí? Al ver que el perno está sujetado de dos lados, digamos, ustedes asumen que es cortante doble, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a colocar por aquí yo los datos. Y entonces vamos a ver las dimensiones, ¿sí? Muy bien, creo que esos son los datos. Y entonces vamos a dibujar nuestro diagrama cuerpo libre, ¿sí? Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría algo así por el estilo, ¿sí? Quedaría como una L, ¿va? Aquí yo tengo la fuerza F1. Aquí yo tengo F1. Aquí tengo la fuerza P, que son 7 kilonewtons, a un ángulo de 65 grados, ¿verdad? Respecto a la horizontal. Y aquí yo tengo 200 milímetros de A y 150 milímetros de B, ¿sí? Y también tengo las reacciones AX, perdón, BY y B en X, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda sobre el diagrama de cuerpo libre? Recuerden siempre, muy importante, hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, no me dan la fuerza 1, ¿sí? Y tengo que determinar Bx y By, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es sumatoria de momentos en B. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo 7 kilonewtons, ¿sí? Que es la magnitud de la fuerza. Lo voy a borrar, 7 kilonewtons. Es la magnitud de la fuerza, entonces tengo que ver la componente que hace momentos. En este caso, la componente vertical, que sería por el seno de 65, ¿sí? ¿Y cuál sería su brazo? 200 milímetros, ¿sí? Y este va a realizar un momento positivo, ¿sí? Y el otro sería la magnitud de la fuerza 1, que es totalmente horizontal, su brazo 150 milímetros. Y ninguna otra fuerza genera momento. Tanto Bx como By no generan momento porque donde apliqué la fuerza no tendrían brazo. Y me quedaría igual a 7 kilonewtons por el seno de 65 por 200 milímetros partido 150 milímetros. Por si alguien tiene dudas, esto equivale a P en Y. Muy bien, ¿cuánto me da la fuerza 1? 8.46 Muy kilómetros. bien, gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.
¿Todo bien? ¿Todo claro? A la derecha, ¿va? ¿Sí? ¿Cómo lo asumí? Entonces yo ya que tengo F1 puedo pasar a determinar Fy y Fx. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo Bx más 8.46 kilonewtons que corresponden a F1 más 7 kilonewtons por el seno de 65 perdón, por el coseno, corrijamos, a la componente horizontal de la fuerza. Eso es igual a 0, ¿sí? Despejamos para Bx, entonces Bx me daría igual a menos 8.46 kilonewtons menos 7 kilonewtons por el coseno de 65. ¿Cuánto me da este resultado? 11.42 kilonewtons, pero para el otro lado. Muy bien, gracias. 11.42 kilonewtons, ¿sí? Ahí como dijo su compañera, porque nos da negativo es que va en la dirección contraria, ¿sí? Muy bien, ya tengo Bx, ahora me falta By. Para ello voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo By menos 7 kilonewtons por el seno de 65 es igual a 0. Entonces sería By por 7 kilonewtons por el seno de 65. ¿Cuánto nos da? 6.34 kilonewton Muy bien, gracias. 6.34 kilonewtons de arriba. hacia arriba. Muy bien. Y ahí yo ya tengo tanto Bx como By, ¿sí? Nada más que esta parte es mucho de estática, ¿no? Pero es como unos pasos previos, ¿sí? Entonces vamos a determinar la magnitud de Bc, porque si ustedes se dan cuenta, la magnitud es la fuerza más grande que puede ocurrir, ¿sí? Van a haber casos donde tienen que utilizar las componentes, ¿sí? Pero ahí tienen que poner mucha atención, ¿sí? No se memoricen que magnitud ni magnitud, sino que van a haber casos donde sí y van a haber casos donde no. Todo depende de cómo esté colocado el perno. Obviamente vamos a ver más ejemplos para ver esa parte, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da la magnitud? 13.06. Muy bien, gracias. 13.06 kilonewtons. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario antes de continuar? ¿Todo bien en esta parte? ¿Sí? Voy a bajar más, entonces lo que estamos viendo ahorita tal vez ya no se va a ver. Muy bien. Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces veamos, voy a colocar aquí otra vez el dibujo y vamos a ir con el inciso A, ¿sí? El inciso A corresponde a el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Tau máximo es igual a 40 megapascales, ¿sí? Entonces vamos a determinar por cada inciso un diámetro, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, 40 megapascales, bueno, lo voy a colocar de una vez, 40 por 10 a la 6, 10 a la 6
newton metro cuadrado sería igual a 13.06 por 10 a la 3 newtons, ¿sí? Partido dentro de pi cuartos del diámetro del perno al cuadrado, ¿sí? Y recordemos que como estamos en cortante doble, por 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el diámetro del perno sería igual a la raíz cuadrada de 13.06 por 10 a la 3 newtons, partido dentro de 2 veces por pi cuartos de 40 por 10 a la 6 newton metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Da 0.01442. Muy bien, gracias. 0.01442. ¿Así está bien? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Ingeniero, ¿en qué casos dijo que Ajá. no iba a ser la magnitud? Que Ah, iba a bueno. depender del perno. Mira, en estos casos, sí, lo vamos, bueno, tal vez hoy no nos dé tiempo de ver un ejemplo así, pero ya el, el jueves, sí, sí vamos a ver unos 2 ejemplos donde eso no pasa. Entonces, para ahí, para que tengamos como que no mezclemos, sino que veamos hoy los de un caso y los de otro caso el jueves. Muy bien. Entonces, vamos a ver el inciso número B, ¿sí? Que es el esfuerzo de soporte, ¿sí? Esfuerzo de soporte. Entre, digamos, la barra, ¿sí? Barra y el perno, ¿sí? Entonces, vamos a ver más o menos nuestro dibujo, ¿sí? Nuestro dibujo quedaría algo así por el estilo. Nuestra, si ustedes lo ven tal vez una medio canoa, por así decirlo. Entonces, para mí, el área de interés va a ser más o menos por acá. Aquí está el esfuerzo de soporte. Muy bien. Entonces, el esfuerzo de soporte sería, recuerden que aquí yo lo que no conozco es el diámetro del perno, el de perno, pero sí conozco el diámetro de la barra, que son 8 milímetros, ¿sí? El espesor de la barra, perdón. De barra, 8 milímetros. Entonces voy a despejar, esfuerzo máximo es igual a 100 megapascales. Y ese es igual a, nuevamente, la magnitud de la fuerza, 13.06 kilonewton por 10 a la 3 newtons, partido 8 dentro de 1000
por el D del perno. Entonces despejo el diámetro del perno. Sería igual a 13.06 por 10 a la 3 newtons partido dentro de 100. Solo quiero ver si son 100. Así son 100. 100 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 8 dentro de 1000. ¿Cuánto nos da el diámetro del perno? 0.163 metros. Muy bien, gracias. 16. Ah, bueno, está bien, sí, gracias. 0.0163 metros. O lo que sería igual, tal vez para que tengamos una mejor visión, 16.30 milímetros. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el esfuerzo de soporte entre la barra y el perno? El área siempre va a ser rectangular, ¿sí? Para pasar al último inciso. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver. Ingeniero, solo a mí no me queda muy claro cómo visualizar el área de interés cuando piden esfuerzo de soporte. Ah, bueno, mira. El área que nos interesa, ¿sí? Generalmente es la que actúa sobre el perno, ¿sí? Entonces, nosotros por simplicidad, ¿sí? O por mayor facilidad, tomamos en cuenta un área rectangular, ¿sí? Que es igual a el espesor del perno, ¿sí? El diámetro del perno, ¿sí? Por el espesor de lo que está en contacto, ¿sí? Entonces, ahora como vamos a ver el diámetro, vamos a ver el esfuerzo de soporte entre el perno, ¿sí? Mi área es esta que estoy asurando, ¿sí? Y esta área que está acá, ¿sí? Entonces lo que a mí me va a interesar es más que todo esta área rectangular que se forma. No sé si por ahí va tú. Sí, porque no va a ser lo que está en medio. Lo que está en medio corresponde al de la barra, que es del inciso anterior. Ajá, sí. Muy bien, entonces este nos quedaría algo así por el estilo, ¿sí? Tal vez lo va a bajar un poco. Aquí habrían, recuerden que aquí tengo, porque tengo dos tipos de conexiones, ¿va? Entonces el esfuerzo de soporte sería sobre dos áreas también. Muy bien, aquí esfuerzo de soporte, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de soporte máximo que me dan acá es de 165 megapascales, ¿sí? Entonces coloco 165 por 10 a la 6 newton metro cuadrado es igual a nuevamente la magnitud de la fuerza por 10 a la 3 partido dentro de dos veces el espesor de la barra, el espesor de la conexión, que son 6 milímetros, o sea, 6 dividido dentro de 1000, por el diámetro del perno, ¿sí? Que es mi incógnita. Entonces despejo el diámetro del perno es igual a 13.06 por 10 a la 3 newtons
partido dentro de 2 veces por 6 dentro de 1000 por 165 por 10 a la 6 Newton metro cuadrado. Entonces al final me quedan únicamente metros. ¿Cuánto vale mi respuesta? Me quedó 6.60 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien, gracias. Por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? O lo que sería igual a 6.60 milímetros, ¿sí? Entonces, tal vez el problema no lo dice ahorita, pero ¿cuál de los 3 diámetros tenemos que utilizar? Bueno, en este caso, cuando hablamos de área, vamos a utilizar el más grande, ¿sí? ¿Por qué utilizamos el más grande? O sea, nuestra respuesta debería ser que el diámetro del perno es igual a 16.13. ¿Por qué utilizamos el más grande? Recordemos que a mayor área, Es menor. así es, el esfuerzo El esfuerzo. es menor. Porque si utilizamos un diámetro muy pequeño, entonces vamos a sobrepasar. Entonces, digamos, al usar los 16 milímetros, no se cortaría. Si utilizamos los 16.3 milímetros, no vamos a sobrepasar los esfuerzos, ¿sí? Entonces,